que, hermanos míos, les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Me gozo, hermanos, por lo que el Señor nos permite en este día. Gracias también al Señor por algunos hermanos que no veía hace algún tiempo y les podemos ver. De hecho, ustedes se acuerdan que en algún momento les hablamos de un pequeñito llamado Rafita. Estoy seguro que se acuerdan. Ese pequeñito Rafita se me acercó y me dijo, ¿te acuerdas cuando te vi cuando tenía 4 años? Ahora tengo 5, me dijo. Así que lo bueno es que se acordaba de mí, hermanos, y se acordaba que me había visto. Así que gracias al Señor por Rafita y por su familia, también sus padres que pueden estar hoy con nosotros aquí, hermanos. Como les decía, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, capítulo 8, hermanos. Vamos a dar lectura a los versículos 26 y 27. Romanos, capítulo 8, versículos 26 y versículos 27. Le voy a pedir, mis hermanos, que nos pongamos de pie. Como lo he dicho en muchas oportunidades, no por costumbre, sino por reverencia, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Repito una vez más, hermanos, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, Romanos capítulo 8, versículos 26 y versículos 27 dice así: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Antes de que podamos irnos directamente, hermanos, a estos versículos, creo que es importante, hermanos, al considerar que hay algunos hermanos que están con nosotros en este día, que nosotros hemos venido siguiendo, hermanos, una serie de sermones expositivos titulada Conociendo la persona y la obra del Espíritu Santo. Y hemos podido avanzar bastante en este tiempo. Y nosotros en el sermón anterior, hermanos, que fue el último sermón que tuvimos el día domingo, vimos la obra del Espíritu Santo en conexión con la palabra de Dios. Y vimos, hermanos, cómo a través de las Escrituras nosotros comprendemos que no existe, hermanos, tal separación entre el Espíritu y la palabra, como lamentablemente en nuestro tiempo normalmente se asimila. O alguien es de la palabra o es del Espíritu y se ve una separación, una distinción. Pero nosotros vimos, hermanos, que tal separación a la luz de las Escrituras no existe, porque es en el contexto, hermanos, de la predicación del Evangelio donde el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo nunca obrará separado de las Escrituras porque Él es quien inspiró las Escrituras. Por lo tanto, es totalmente contradictorio pensar de que el Espíritu Santo obrará o hará alguna cosa que se contradiga o que no esté conectada a las Escrituras. Y vimos, hermanos, cómo el apóstol Pablo mostraba a la iglesia de Corinto que su predicación, que su palabra no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él no intentaba persuadir a su audiencia con elocuencia, con intelecto, sino que su predicación fue con demostración del poder del Espíritu Santo. Y es por eso, hermanos, que en medio de ese sermón afirmamos algo que es vital para nuestra vida como cristianos. Afirmamos que la Escritura es la regla suficiente e infalible de fe, pero nuestra certeza, hermanos, nuestra certeza y transformación provienen de la obra interna del Espíritu Santo. Es necesaria la iluminación y la aplicación del Espíritu Santo a la luz de la palabra. Y por eso, hermanos míos, nosotros llegábamos a la conclusión de que dependemos completamente de la obra del Espíritu Santo para comprender de manera salvadora el Evangelio. Nadie comprenderá salvíficamente el Evangelio hasta que el Espíritu Santo ilumine y aplique esa palabra en su corazón. Nosotros eso lo entendimos a través del último sermón. Y hermanos, si hay una área
en donde la dependencia del Espíritu Santo se hace especialmente evidente, además de la necesidad de la iluminación, la necesidad de la aplicación. Si hay una necesidad que se hace evidente en la vida del creyente, es en la oración. Hermanos míos, es por eso que la oración es una de las disciplinas más esenciales en la vida del creyente. Y al mismo tiempo, hermanos, aparte de ser una de las disciplinas más esenciales en la vida del creyente, es una de las que revela nuestra vulnerabilidad o nuestra debilidad. Es la oración lo que revela nuestra debilidad, porque muchas veces, hermanos, no sabemos cómo acercarnos a Dios, no sabemos qué decir, no sabemos cómo orar como realmente nos conviene. Y es aquí, amados hermanos, donde encontramos una gloriosa verdad, que el mismo Espíritu que iluminó nuestros corazones por medio de la palabra es el mismo Espíritu que nos asiste en nuestras oraciones. El mismo, hermanos, no es un espíritu diferente, no hay algo distinto. El mismo Espíritu que ilumina es el mismo Espíritu que nos asiste en nuestras oraciones. Y hermanos míos, el título del sermón de hoy día es La obra intercesora del Espíritu en nuestras oraciones. El título es un poco largo, pero para que entendamos, hermanos, que se desprende directamente de nuestros versículos, es la obra intercesora del Espíritu en nuestros corazones. Y es en el contexto, hermanos, del capítulo 8 de la carta a los Romanos, donde el apóstol Pablo viene mostrando realidades profundas y esenciales de la obra del Espíritu en la vida de los creyentes. Del versículo 1, hermanos, al versículo 11, el apóstol Pablo da un argumento tan sólido de que es el Espíritu el que da vida, que es el Espíritu el que da libertad del pecado y de la muerte al creyente. Versículo 12 al versículo 17, vemos que es el Espíritu el que garantiza nuestra adopción como hijos de Dios. Él es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Y en los versículos 18 al versículo 25, que es lo que antecede a nuestros versículos, el apóstol Pablo muestra que la creación gime y los creyentes gimen por una cosa, esperando la redención. Tanto la creación como los creyentes gimen a una esperando la redención. Pero es en el versículo 26 y 27 donde el apóstol va a decir, y de igual manera, eso es una continuidad, así como la creación gime, así como los creyentes gimen, de igual manera el Espíritu Santo gime dentro de nosotros y Él nos ayuda en nuestras oraciones. Y eso, hermanos, es lo que en realidad el apóstol Pablo va a darnos a entender en estos versículos, que el Espíritu Santo es nuestro gran ayudador en la oración. Hermanos, este sermón hace tiempo atrás pude predicarlo en un culto de oración, pero hoy día está conectado directamente a la serie que hemos venido viendo. Pero hermanos, hoy veremos específicamente cómo el Espíritu Santo es nuestro gran ayudador en la oración. Veremos cómo Él intercede por nosotros en nuestra debilidad y cómo esta obra, amados hermanos, está perfectamente alineada con la voluntad de Dios y con su propósito eterno de nuestra salvación. Que la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, en la oración no es algo aislado, sino que está en plena sintonía con el plan de redención de nuestro Señor. Es por eso, hermanos, que el primer punto que hoy vamos a ver es el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Así dice el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hermanos míos, lo primero que nosotros vemos aquí es la palabra debilidad. Es lo primero que quizás se viene a nuestra mente cuando leemos este primer versículo. Pero la debilidad, hermanos, que el apóstol Pablo está hablando aquí, no es una debilidad física. No está hablando de una capacidad natural en nuestro cuerpo. No significa que una persona está débil porque está enferma o porque está padeciendo en su cuerpo, hermanos. No, la debilidad aquí no se limita a enfermedades físicas, sino que se está, hermanos, refiriendo a la incapacidad espiritual de orar como nos conviene. Cuando nosotros, hermanos, estamos incapacitados de orar como nos conviene, es el Espíritu Santo quien nos ayuda en nuestra debilidad. Así como Él es el que ilumina la palabra,
así como Él es el que aplica la palabra en el corazón, hermanos, es el Espíritu Santo el que nos ayuda cuando nosotros tenemos incapacidad de poder orar como nos conviene. El verbo, hermanos, que se utiliza para ayuda en el griego es una palabra que en español se traduce como ayuda, pero la raíz de esta palabra, hermanos, va mucho más allá. El significado de esta palabra en griego, hermanos, es de tomar un peso junto a otro para cargarlo juntos. Esto no significa que el Espíritu Santo viene a nuestra ayuda y Él es el que ora por nosotros. No, Él ora con nosotros. Él viene y nos ayuda en nuestro momento de debilidad. Cuando no sabemos cómo orar como nos conviene, el Espíritu Santo es el gran ayudador del creyente. Cuando Él no sabe cómo orar, no sabe qué pedir, no sabe hilar una oración, el Espíritu Santo viene a nuestra ayuda. Y Él es el que nos capacita para orar como conviene. Por eso, hermanos míos, quiero dejar claro esto. El Espíritu Santo no ora en nuestro lugar, sino que Él se une a nuestra oración. Él se une a nuestro clamor, fortaleciendo lo que es débil. Lo que en nosotros es débil, lo que en nosotros es frágil, el Espíritu Santo lo presenta de una manera que sea entendible y lo presenta de manera perfecta ante nuestro Dios. Nuestra ignorancia, hermanos, sobre las cosas que nos convienen, hermanos, en realidad nosotros la vemos evidenciada al momento de orar. Muchas veces sabemos que tenemos necesidades, que enfrentamos dificultades, pero no sabemos cómo orar. No sabemos cómo planteárselo al Señor. No sabemos en realidad qué es lo mejor para nosotros. Y muchas veces solamente hemos dicho, Señor, hágase tu voluntad. Porque no sabemos en realidad qué es lo que nosotros necesitamos. Pero hermanos míos, cuando nosotros oramos entendiendo que no conocemos el panorama completo, pero sabemos, hermanos, de que el Espíritu Santo nos asiste y nos ayuda en nuestra incapacidad de orar, nosotros estamos dependiendo totalmente de su gracia. Y si hay algo que el creyente debe hacer es depender de la gracia de Dios, no en algunas áreas, sino en todas las áreas de su vida. Hermanos, en las áreas de nuestra vida donde más fracasos enfrentamos es en donde intentamos hacerlo nosotros y no dependemos de la gracia del Señor. El mayor fracaso de la iglesia, el mayor fracaso de todo creyente es cuando realiza sus quehaceres en el poder de la carne y no en la dependencia del Espíritu. Normalmente culpamos siempre personas, culpamos situaciones externas. Hermanos, el problema no está afuera, el problema está en nosotros, que hemos intentado llevar nuestras oraciones, llevar nuestra vida pensando que lo hacemos en dependencia del Espíritu, pero en la práctica lo hemos hecho en el poder de la carne. Es por eso que el creyente experimenta frustración. Es por eso que el creyente muchas veces no experimenta gozo, porque intelectualmente sabe que debe depender del Espíritu, pero en la práctica no lo está haciendo. Y una de las evidencias más grandes, hermanos, en la vida del creyente y en la vida de la iglesia que depende del Espíritu Santo es cuando su vida se vuelca a la oración. Cuando él no depende de su capacidad de elaborar una oración, sino cuando él ha entendido que a pesar de su incapacidad de comprender lo que le conviene, él sabe que el Espíritu Santo que mora en él lo ayudará para presentar sus oraciones como es conveniente para su vida. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está presentando aquí. Por eso, hermanos, textos como Juan capítulo 14, versículo 16, nos dirá de que el Espíritu Santo es nuestro consolador y que estará con nosotros, ¿cuánto tiempo? Para siempre, hermanos. El Espíritu Santo fue enviado para estar con nosotros para siempre. Él es el gran consolador de nuestras vidas. Él es el que puede asistirnos en los momentos de más intenso dolor, hermanos. Como un día conversaba con una hermana y me decía que estaba confiando en el Señor, que había recibido consuelo del Señor, pero entendía que si había consuelo del Señor es porque en realidad hay dolor. Porque cuando somos consolados es porque antes hay dolor. Pero hermanos, ¿quién es el único que puede asistirnos en nuestro dolor? ¿Quién es el único que puede darnos, hermanos, lo que necesitamos en verdad? Y no lo que nosotros creemos que necesitamos, es el Espíritu Santo.
Por eso el apóstol Pablo también en la carta a la iglesia de Éfesos, capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué se nos ordena aquí, hermanos? Se nos ordena a orar en el Espíritu. Eso es lo que se nos está ordenando, a orar en el Espíritu y a orar en todo tiempo, con perseverancia. Hermanos, la oración en la vida del creyente debe ser una oración en todo tiempo y una oración perseverante, porque nosotros no sabemos en realidad lo que nos conviene. Nuestra debilidad, nuestra incapacidad de pedir lo mejor para nosotros es real, hermanos. Ahora, cuando nosotros reconocemos en verdad nuestra incapacidad de hacer algo, ¿qué es lo que naturalmente el hombre hace? Pide ayuda. El hombre no pide ayuda hasta que se da cuenta y reconoce verdaderamente que no puede solo y que necesita ser asistido, necesita ser ayudado, pero nuestra naturaleza resiste la ayuda. Nuestra naturaleza, hermanos, intenta hacer todo lo posible por conseguir con nuestras propias manos lo que nosotros necesitamos. Por eso lo peor que un creyente puede hacer es cuando enfrenta una dificultad, cuando está pasando por un momento de dolor, es acudir a los hombres antes que a Dios. Es lo peor que pueden hacer. Por eso, hermanos amados, una de las cosas que he aprendido durante este tiempo de ministerio es cuando mis hermanos o hermanas han venido a mí pidiendo un consejo, es preguntarles antes, casi se lo presentó al Señor en oración. Porque ¿qué podría hacer yo humanamente si el Señor no está en conocimiento verdadero, hermanos? El Señor conoce todo, pero Él está anhelando que nosotros podamos presentarle en oración. Ahora, ¿qué podré hacer yo como hombre? Nada. El único que puede dar lo que esa persona necesita es Dios. Y lo hace mediante su Espíritu, hermanos. Ahora, una vez que Dios ya, hermanos, ha recibido nuestras oraciones, le hemos presentado nuestra causa y necesitamos que alguien nos guíe para poder entender lo que está pasando, eso está bien. Pero acudir a los hombres antes que Dios es una señal, hermanos, de que nosotros estamos perdiendo el horizonte. Porque no es reemplazable nuestro tiempo con Dios a nuestros consejos que pedimos a los hombres. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo, una vez más, ahora la iglesia de Corinto dice: cuando él ha pedido ya 3 veces de que sea quitado su aguijón, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, escuche, me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, qué glorioso. El apóstol Pablo, a través de la aflicción de su carne, entendió que lo que en realidad es valeroso para un hombre de Dios es cuando él es débil. Porque cuando él es débil, el poder de Dios reposa en él. ¿Y cuál es ese poder de Dios, de Cristo que reposa en nosotros? Es el Espíritu Santo, hermanos. Es el Espíritu Santo que mora en la vida de cada creyente. Es en la debilidad que el poder de Dios se perfecciona, hermanos. Cuando nosotros somos fuertes, intentaremos buscar la solución a nuestra manera. Cuando somos débiles, oraremos. Y a pesar de nuestra incapacidad de conocer y saber qué es lo que necesitamos, hermanos, el Espíritu Santo nos ayudará en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayudará en nuestra debilidad. Hermanos amados, ¿cuántos de nosotros en un momento crítico anhelaríamos que alguien toque nuestra puerta, que conozca nuestra situación y que nos dé la ayuda que necesitamos? ¿Cuántas veces nos sentimos abrumados por lo que estamos viviendo y nos encantaría que alguien que conozca todo venga y nos diga absolutamente todo lo que necesitamos? Hermanos, no necesita que alguien golpee la puerta. No necesita que alguien venga de afuera, porque hay alguien que mora en usted, que conoce perfectamente su situación y que tiene todo lo necesario para asistirle, para ayudarle y para proveerle en lo que usted está viviendo. Pero lamentablemente,
Ese Espíritu Santo que normalmente se asocia a cosas externas es un Espíritu Santo que se ignora en su gloriosa obra de ayudar al creyente en su incapacidad de orar como le conviene. Cuando un creyente entiende que el Espíritu Santo lo ayuda, lo asiste, hermanos, es un creyente que se transformará en un buen orador. Y dejará atrás, lamentablemente, esa negligencia de dejar de orar y de postergar la oración. Muchas veces pensamos que no tenemos tiempo para orar, pero Charles Spurgeon enseñó un día, orar no es pérdida de tiempo, orar es ganar tiempo. Hermanos, nunca la oración será pérdida de tiempo. Orar siempre será el mejor tiempo que Dios nos permite. Porque es a través de su palabra que Dios nos habla. Y es a través de la oración que nosotros le hablamos a Dios. Es a través de la oración que expresamos nuestra necesidad y nuestra dependencia de Él, hermanos. Yo sé que muchas veces llegamos a orar, hermanos, sin saber qué decir. Pero esto, hermanos, no es excusa, ni tampoco es un obstáculo para que nosotros no oremos. Pero lamentablemente, hermanos, la realidad de este tiempo es que todas esas cosas resultan en un obstáculo para que no oremos. De hecho, una de las cosas que más sucede en este tiempo es que las personas están debilitadas. Estoy debilitado, hermano, estoy debilitado, pastor. La pregunta es, ¿ora? No, no estoy orando, entonces tiene que orar. Es que no tengo ganas. Bueno, ore sin ganas, dijo un pastor. ¿Cuántas cosas hace sin ganas? En la mañana se levanta con ganas, no, pero se levanta igual. ¿Va a dejar a los hijos con ganas al colegio? No, pero tiene que ir a dejarlo igual. Cuando un hijo se enferma a las 3 de la mañana, ¿tiene ganas de levantarse y llevarlo a urgencias? No, pero lo lleva igual. Entonces se entiende que es urgente y que es necesario. Hermanos, la oración no es opcional en la vida del creyente. La oración es vital en la vida del creyente. Tenga ganas, no tenga ganas, tenga fuerzas, no tenga fuerzas. ¿Por qué, hermanos? Porque es a través de la oración que el Espíritu Santo obra esa ayuda gloriosa cuando nosotros no sabemos cómo orar, qué decir y no conocemos lo que es mejor para nuestra vida. Hermanos, lo que es mejor para nosotros no es lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros es lo que Dios ha dicho que es mejor para nosotros. Pero sería arrogancia pensar que tenemos la panorámica completa. No tenemos la panorámica completa, pero Dios sí. Dios sí tiene la panorámica completa y Él sí conoce perfectamente lo que es mejor para nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, no busquemos excusas, no pongamos obstáculos para no orar. Hermanos, que no sepamos cómo orar, que no sepamos qué decir, que nunca sea un obstáculo para que llevemos una vida de oración. Cuando estamos abrumados, cuando sentimos, hermanos, que no tenemos idea de qué le vamos a decir al Señor, es el momento de rendirnos. Es el momento, hermanos, de depender más profundamente del Espíritu Santo y reconocer que necesitamos su ayuda. Reconocer que necesitamos su intervención, hermanos. ¿Cuántas veces usted se ha arrodillado a orar? ¿O ha estado sentado orando? ¿O ha estado en su cama orando? Y le ha dicho, Señor, no sé qué decir. No vienen palabras a mi mente. Perfecto, no diga nada. Y dependa completamente de que el Espíritu Santo conoce perfectamente lo que su alma necesita, lo que su corazón necesita. Muchas veces, hermanos, hay aflicciones en la vida del creyente que lo dejan sin palabras. Hay momentos tan duros en la vida del creyente que el creyente no sabe qué decir. Sabe que si abre su boca sería hipocresía, que hablará solamente por hablar y por decir algo. Pero cuando no tenemos qué decir, hermanos, el Espíritu Santo conoce muy bien lo que necesitamos. Pero disponer ese tiempo, hermanos, para que el Señor examine nuestro corazón, para que el Espíritu Santo nos asista en medio de nuestra debilidad, es lo que todo creyente debería hacer. Por eso, hermanos míos, con esto en mente pasamos a nuestro segundo punto, que es la parte B del versículo 26, donde dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, cuando nosotros escuchamos esto, quizás vienen muchas cosas a nuestra mente, principalmente donde dice de que el Espíritu gime dentro de nosotros, ¿cierto? Utiliza gemidos. Ahora, yo quiero aclarar, hermanos, que esta palabra gemidos no se refiere a expresiones audibles,
No significa que el Espíritu Santo habla de manera audible a través de nosotros, sino que se está refiriendo, hermanos, a la obra interna que el Espíritu Santo lleva a cabo. Es una manera, hermanos, de expresar la intercesión profunda y misteriosa que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestras vidas. Así como el versículo 22 dice que la creación gime, así como el versículo 23 dice que los creyentes gimen, así, hermanos, el Espíritu Santo también gime. Él muestra, hermanos, que la obra de redención envuelve toda la realidad, y que la vida nuestra, hermanos, depende completamente de la obra del Espíritu Santo. El mismo que nos dio vida, el mismo que nos libertó del pecado y de la muerte, es el mismo que nos asiste en nuestras débiles e incompletas oraciones. Qué importante es esto, hermanos. La vida del creyente depende en gran parte de este medio de gracia tan olvidado y descuidado, que es la oración. Hermanos, tenemos tiempo para muchas cosas. Es así, todos nosotros tenemos tiempo para muchas cosas, pero muy pocas veces tenemos tiempo para orar. Muy pocas veces, hermanos, en realidad dedicamos tiempo para orar. Siempre se me viene a la mente, hermanos, algo que dijo el pastor John Piper. En el día del juicio, dijo él, y en esto estoy incluido yo también, en el día del juicio, Instagram, Facebook y todas las redes sociales dejarán en evidencia que los creyentes no oraron porque no tenían tiempo, no oraron porque no quisieron orar, porque tiempo tenían y de sobra. Y las redes sociales apuntarán en su contra. Y lo que venía a mi mente es como cuando el mismo Señor Jesús decía que los de Nínive testificarían contra esta generación, que la reina de Saba testificaría también contra esta generación, porque había uno más grande que Jonás y uno más grande que Salomón en este lugar. Ahora, las redes sociales también, hermanos, atestiguarán contra nosotros de que en realidad no oramos porque no había tiempo, no oramos porque no quisimos orar. Hermanos amados, la oración es un medio de gracia bendito, hermanos, que el creyente debe acudir en oración. No va a surgir de un momento a otro, es algo que el creyente debe trabajar, debe tener una disciplina de oración, conociendo de que el Espíritu Santo lo ayudará en su debilidad. Por eso, hermanos, textos como Zacarías, capítulo 12, versículo 10 dice: el Espíritu es llamado aquí, hermanos, Espíritu de gracia y de súplica. El Espíritu Santo es llamado Espíritu de gracia y de súplica. Hebreos 7:25 nos dice que Cristo intercede por nosotros a la diestra del Padre, y al mismo tiempo el Espíritu, hermanos, intercede dentro de nosotros. Hay un doble ministerio de intercesión. Cristo intercede por nosotros ante el Padre y el Espíritu intercede dentro de nosotros en nuestras débiles oraciones, hermanos. Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Qué nos enseña este texto? El Espíritu Santo es el que enseña, es el que guía en toda verdad, incluyendo, hermanos, guía al creyente en sus oraciones. Nuestras oraciones, hermanos, no están aisladas. Nuestras oraciones no están separadas del ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta, el Espíritu Santo obra en medio de nuestra debilidad para ayudarnos a orar como nos conviene, hermanos míos. Por eso, cuando nosotros ni siquiera podemos formular una oración, hermanos, que es algo que normalmente escucho, no sé cómo orar, no sé cómo pedirle al Señor, solo sé que estoy aproblemado, solo sé que tengo diferentes situaciones que no sé cómo abordar, estoy tan abrumado y está orando, no estoy orando. Entonces, hermanos, eso realmente es completamente lo contrario a lo que debería suceder. Está abrumado, hermano, está pasando un problema en su vida, no sabe qué hacer, ore. Hermano, ore. No descuide la oración, descuide si quiere el aseo de su casa. Si quiere, descuide algunas cosas en su vida, pero no descuide la oración. El día que descuide la oración, su vida espiritual se enfriará. El día que descuide la oración, su vida espiritual no será la misma. Se lo aseguro, hermanos. Por eso Martín Lutero decía algo tan verdadero, hermanos. Cuando usted deja de orar un día, Dios lo sabe. Cuando deja de orar 2, Satanás lo sabe. Cuando deja de orar 3, todos lo saben. Ahora usted entenderá a qué se refería con eso. Cuando dejamos de orar y dejamos de depender del Señor, nuestra carnalidad
y nuestro mal carácter se dejará ver. Nuestro orgullo se dejará ver. Satanás se demoró un poco en identificarlo, los demás también, pero del primer momento en que dejamos de orar, Dios lo supo. Hermanos, nuestra comunión con Dios debe estar por encima de cualquier comunión. De repente pensamos, es que si no dedicamos tiempo a la esposa, la relación va a estar mal. Es verdad, hermanos, si no dedica tiempo a su esposa y a su esposo, posiblemente la relación estará mal. Es que si no dedico tiempo a mis hijos, la relación con mis hijos estará mal. Es verdad, hermanos, posiblemente si no dedica tiempo a sus hijos, esa relación estará mal. Pero lo que hemos olvidado es que si descuidamos la comunión con Dios, aunque dedique tiempo a su esposa y aunque dedique tiempo a sus hijos, si descuida la comunión con Dios, la comunión con su esposa, con sus hijos y con todos los demás, estará mal. Ahora, cuando su comunión con Dios está bien, es la única manera de que tenga buenas relaciones con todas las demás personas. Hermanos, las buenas relaciones se desprenden de nuestra buena relación con Dios, ante su palabra, que es lo que estudiamos el domingo anterior, y en oración, hermanos. Dios no desprecia oraciones débiles. Dios no desprecia esos silencios cargados de dolor, hermanos. Dios no desprecia oraciones incompletas. No, hermanos, porque el Espíritu traduce esos gemidos en una perfecta intercesión delante del Padre. Qué glorioso es poder conocer esto y que nuestra vida de oración sea afectada profundamente por el conocimiento, hermanos, de la relevancia de la oración y cómo el Espíritu Santo se mueve en el contexto de la oración. Si usted no ora, hermanos, el Espíritu Santo no podrá asistirle. Si usted no estudia la palabra, el Espíritu Santo no tendrá algo que aplicar a su corazón. Es por eso que la palabra y la oración es como inhalar y exhalar, hermanos. ¿Qué es más importante? Entonces, ¿qué es más importante, inhalar o exhalar? Ambas son importantes. Y en la vida espiritual, la palabra y la oración, hermanos, están completamente conectadas. Sin una vida devocional al Señor, sin una vida en oración, solamente tendremos como resultado vidas débiles, que no saben qué hacer, que están sin rumbo, sin dirección, haciendo las cosas en la fuerza de su propia carne y sin tener el resultado que se espera. ¿Por qué? Porque hicimos las cosas a nuestra manera, hermanos. Y de esta manera, hermanos, también pasamos ahora al tercer punto, que es el versículo 27, la parte A de este versículo. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Salmo 139:1 nos dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. ¿Quién es entonces, hermanos, el que conoce la intención del Espíritu? ¿Quién es el que escudriña los corazones? Es Dios, hermanos. El que escudriña los corazones es Dios el Padre. Por eso, aunque nuestras oraciones sean incompletas, aunque quedemos con la sensación de que algo nos faltó, hermanos, o que pudimos hacerlo mejor, no sé si les ha pasado a ustedes, pero me he levantado de la oración y he pensado esto, Señor, pude hacerlo mejor. Señor, me faltaron algunas cosas por decir, se me olvidó tal cosa, hermanos. Toda esa debilidad, toda esa oración incompleta que usted no pudo formular de buena manera, el Padre la entiende perfectamente. Ahora, ¿por qué la entiende perfectamente? No fue por la elaboración nuestra perfecta, sino fue porque el Espíritu Santo la llevó de forma perfecta. Ahora usted entiende, hermanos, cuando usted pidió algo y recibió mucho más de lo que usted pidió. Es un texto, hermanos, que a mí por mucho tiempo me hizo pensar que recibimos más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Ahora, ¿por qué recibimos más abundantemente de lo que pedimos? Ahora lo entendemos. Porque nuestra oración imperfecta fue llevada perfecta por el Espíritu Santo y recibimos no lo que oramos, sino lo que el Espíritu presentó ante el Padre. Eso es lo que recibimos. Glorioso ministerio del Espíritu, hermanos, que nos asiste en nuestra debilidad, en nuestra torpeza.
Hermanos amados, creo que el propósito de Pablo era alentar a los hermanos de Roma, era despertar el corazón de los hermanos, que no se centraran en las persecuciones, que no se centraran en sus debilidades, que no se centraran en los problemas que estaban enfrentando, sino que pudieran ver el glorioso ministerio del Espíritu y que no abandonaran su vida de oración, porque no podrían enfrentar la persecución si Dios no los sostiene, hermanos. Usted no podría enfrentar la aflicción si Dios no lo sostiene. ¿Cuántas veces ha dicho, Señor, este día es demasiado difícil? No sé cómo voy a enfrentar este día, no sé cómo voy a enfrentar esta situación. Tengo tantas cosas que hacer. Hermanos, cuando tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchas cosas por qué orar. Pero normalmente no hacemos esa conexión. Sabemos que tenemos mucho que hacer, pero eso no nos lleva mucho a orar. Y ese es un gran problema en la vida del creyente. Cuando tiene mucho que hacer, pero ora poco. Eso quedará en evidencia en su vida, porque no podrá realizar y llevar a cabo todo lo que necesita hacer, a menos, hermanos, que el Espíritu Santo lo capacite. A menos que el Espíritu Santo lo ayude y lo fortalezca para llevar a cabo labores tan sencillas, hermanos, en las cuales pensamos que son tan sencillas que las podremos hacer por nuestra propia cuenta. Pero cuando no podemos hacerla, nos damos cuenta que en realidad, aún en las cosas más sencillas, necesitamos que el Espíritu Santo nos asista. Hermanos, ser cristianos no significa que nosotros ahora tenemos una vida mejor que la que el no es cristiano. Ser cristiano significa que hemos comprendido nuestra incapacidad, que hemos visto nuestra propia miseria y que hemos visto que no somos capaces de hacer absolutamente nada por nuestra propia cuenta. El creyente es la persona más consciente de su incapacidad, de su debilidad, de su torpeza. Es por eso que regularmente pasa tiempo pidiéndole al Señor que lo ayude. Inclusive, Señor, no sé cómo hablar, ayúdame a hablar. Señor, no sé cómo abordar esta situación, dame sabiduría. Señor, ¿cómo puedo amar a mi esposa conforme a la palabra? Es muy excelso el mandamiento, no podré. ¿Quién puede ayudarnos? Amar a nuestras esposas. ¿Quién puede ayudar a las esposas a someterse a sus esposos? ¿Quién puede ayudar a los trabajadores a someterse a sus amos y a los amos a poder guiar, hermanos, de manera correcta? Solo es el Espíritu de Dios. Es imposible de otra manera, hermanos. Es imposible. Lo que el apóstol Pablo está enseñando es que la vida de los hermanos de Roma se convierta en una vida de oración, entendiendo que cada vez que oran, el Espíritu Santo acude a su ayuda, acude a poder asistirlos. Por eso, hermanos míos, hay una armonía perfecta entre el Espíritu que intercede y el Padre que escucha. El Espíritu es el que intercede y el Padre es el que escucha. Esa intercesión, esa oración llega perfecta, no por nuestra elocuencia, sino por la gloriosa ayuda del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, textos como Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice: pedir conforme a la voluntad de Dios, que nos asegura que será oída nuestra oración. Si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Ahora, ¿quién es el que lleva esa oración conforme a la voluntad de Dios? Sabemos que es el Espíritu Santo. Y el texto que les decía hace un momento es Efesios 3:20, cuando Dios responde más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahora, hermanos, entendemos de que no fue por nuestra oración, no fue porque tan bien se lo planteamos al Señor, de que el Señor entendió perfectamente. No, fue el Espíritu el que llevó nuestra oración imperfecta y la presentó perfecta ante el Padre. Y recibimos lo que el Espíritu presentó y no lo que nuestras imperfectas oraciones elaboraron. Qué glorioso es saber esto, hermanos. Salmo 139:4 dice: antes que haya palabra en nuestra lengua, el Señor ya la conoce toda. Antes que usted y yo hablemos, hermanos, el Señor conoce perfectamente lo que nosotros vamos a decir. Pero aquí se muestra aún más la gloria del Señor. A pesar de que Él conoce todo, hermanos, Él está dispuesto a escucharnos. Él está dispuesto a oírnos. Él quiere oír nuestras oraciones. Y el Espíritu Santo quiere asistirnos en nuestras debilidades, en nuestra torpeza, hermanos. Por eso, la intercesión del Espíritu, hermanos,
no necesita ser comprendida por nosotros, sino por aquel que escudriña los corazones. ¿Y quién es el que escudriña los corazones? Es Dios el Padre. Él conoce perfectamente la mente del Espíritu porque es su propio Espíritu. Es el propio Espíritu de Dios. El creyente, hermanos, al conocer esta verdad, puede y debe orar con confianza. Hermanos, el propósito de este sermón es que usted pueda cambiar su forma en cómo ha venido viendo sus tiempos de oraciones y que pueda saber que cuando ora no está solo, a pesar de que Dios dice que cuando usted ore, entre a su cuarto y cierre su puerta y el Padre que ve en lo secreto, Él le recompensará. Pero cuando ora no está solo, hermanos. No es un intento solitario de presentar nuestras peticiones al Señor, sino que somos asistidos por el Espíritu Santo para que Él nos ayude y nuestras débiles oraciones lleguen ante el trono de Dios como en realidad nosotros necesitamos, porque no sabemos pedir como nos conviene. No sabemos pedir como nos conviene, hermanos. Y cuando entendemos, hermanos, este tipo de cosas es que podemos pasar a nuestro cuarto punto, que el Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios, que es la parte B del versículo 27. Dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos míos, la clave de toda oración eficaz no radica en que también usted y yo elaboremos nuestras oraciones, sino que la clave de toda oración eficaz es que esa oración sea conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, principalmente lo que el creyente debe hacer es conocer cuál es la voluntad de Dios para que cuando presente su vida en oración no ore conforme a sus caprichos, no ore conforme a sus deseos, sino ore conforme a la voluntad de Dios. Pero a pesar de que el creyente carece de un conocimiento profundo y exhaustivo de la voluntad de Dios, esa incapacidad es suplida por la ayuda gloriosa del Espíritu Santo. Cuando no sabes qué trabajo escoger, cuando no sabes a qué lugar ir, cuando no sabes qué consejo darle a tus hijos, cuando no sabes qué hacer con tu matrimonio, tú presenta tu oración y Él la asistirá y Él te ayudará y presentará lo que tú necesitas y no lo que tú quieres o lo que tú esperas. Hermanos, qué descanso cuando vamos a orar. Cuando nosotros tenemos amigos y le pedimos algo a nuestros amigos, normalmente el amigo hará lo que le pedimos y el amigo no hará lo que realmente necesitamos. ¿Por qué? Porque él no querrá perder nuestra amistad. Y normalmente cuando nosotros pedimos algo, queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Y si no las hacen a nuestra manera, entonces ponemos en duda si es nuestro amigo. Pero gracias le damos al Señor, que Él nunca complacerá nuestros caprichos. Nunca. Aún más Él nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para vuestros propios deleites. Pero gracias al Señor, que aun cuando pedimos mal y cuando no sabemos lo que en realidad nuestro corazón y nuestra alma necesita, tenemos no simplemente a un ayudador, sino tenemos a un gran ayudador. Tenemos al más grande de los intercesores dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, que mora en nosotros y nos asiste en nuestras débiles oraciones, en nuestros momentos de mayor incapacidad de expresar lo que en realidad necesitamos, cuando solamente el dolor lo sentimos, pero no somos capaces de expresarlos. Hermanos, el Espíritu Santo entiende y lleva esas oraciones de tal manera que son respondidas tal cual como necesitamos. Es imposible no recordar ese momento en que Ana presenta su clamor ante Dios. Y ese sacerdote llamado Elí la ve y dice, esta mujer está ebria. Mujer, digiere tu vino, le dice. Porque esa mujer no se le escuchaban palabras. Esa mujer solo sollozaba. Pero aunque Elí, el sacerdote, no entendía su oración, había alguien que estaba llevando ese clamor de manera perfecta. Y aunque ella quizás no expresó con palabras, el Espíritu Santo comprendía a la perfección no solo lo que Ana decía, sino lo que Ana necesitaba. Y llevó esa oración perfecta.
Y conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo llevó esa oración. Y lo glorioso de esto es que cuando el Espíritu Santo lleva nuestras oraciones, no solamente perfecciona nuestras oraciones, sino que nos capacita para recibir eso que nosotros pedimos y lo que nosotros necesitamos. ¿Qué pidió Ana? Un varón. Y si Dios se lo daba, ella lo dedicaría al Señor. ¿Y qué es lo que recibió Ana? Un varón. ¿Y qué hizo Ana? Lo dedicó al Señor. Por eso el Espíritu Santo, hermanos, guió esa oración, le concedió lo que Ana anhelaba y al mismo tiempo le concedió la capacidad de cumplir lo que había sido presentado en oración. Hermanos, cuando oremos, oremos con confianza. Oremos sabiendo, hermanos, que no depende de nuestra intelectualidad. Es que mis oraciones no son como las oraciones de los hermanos. Normalmente decimos, me encantaría orar de esa manera. Hermanos, no hay ningún esquema de oración perfecta. De hecho, la oración del Padre Nuestro, que normalmente en muchos lugares se utiliza para terminar un culto, no tenía la intención de ser repetida, hermanos. Muestra la estructura de cómo debe estar fundamentada nuestras oraciones, dirigiéndonos al Padre, reconociendo su santidad, reconociendo nuestra necesidad y dependencia de Él, reconociendo nuestros pecados y la necesidad continua de perdón, y al mismo tiempo manifestando el perdón que hemos recibido, perdonando a quienes nos ofenden. Esa es una estructura para que nosotros sepamos cómo dirigirnos a Dios, hermanos. Pero no hay una estructura perfecta, no hay un modelo perfecto de alguien, de oración que asegure que sea respondida. La oración que es respondida es la que nace de un corazón contrito y humillado, porque ese corazón Dios no lo menosprecia. Eso es lo que nosotros vemos a lo largo de las Escrituras. Por eso es el Espíritu, amados hermanos, el que garantiza que nuestras oraciones, aunque sean torpes, aunque sean débiles, aunque sean incompletas, serán presentadas conforme al plan eterno de Dios. De que esas oraciones serán presentadas como deben ser presentadas. Y esto, hermanos míos, prepara el terreno para el gran versículo 28, que no es el motivo de nuestro texto hoy, pero para que entendamos el versículo 28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Necesitamos comprender de manera correcta lo que el apóstol Pablo viene diciendo antes de llegar a este texto. Y hermanos míos, Mateo capítulo 6, versículo 10 dice lo que le decía hace un rato. El modelo de oración de Cristo es: hágase tu voluntad. ¿Quiere un mejor modelo de oración? No hay una mejor que esta. Señor, no se haga lo que yo quiero, hágase lo que tú quieres. No se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 11, el apóstol Pablo nos dice de que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No hay nada mejor, hermanos, que pedir que Dios haga su voluntad cuando no tenemos claridad de lo que en realidad nosotros necesitamos. Romanos 8, 28 al 30 nos muestra, hermanos, la cadena dorada de la salvación, que garantiza, hermanos, que todo está bajo el propósito eterno de Dios. No hay nada, hermanos, de principio a fin. Todo está bajo el propósito eterno de Dios. Por eso un hombre llamado John Murray, haciendo un comentario a este texto, hermanos, él decía: la intercesión del Espíritu no solo garantiza la eficacia de nuestra oración, sino que la alinea con la voluntad eterna de Dios, de modo que las oraciones de los santos nunca están en vano. Ninguna oración nuestra, hermano, será en vano. Ninguna. Todas nuestras oraciones llegarán ante el Señor y serán asistidas por el Espíritu Santo cuando oramos, hermanos, entendiendo estas cosas. Por eso nuestra seguridad en la oración descansa, hermanos, no en que nosotros pedimos bien, no descansa, hermanos, en que nosotros elaboramos bien nuestras oraciones, sino que el Espíritu intercede en perfecta conformidad a la voluntad de Dios. ¿Esto qué significa, hermanos? Que cuando incluso nosotros oramos mal, Dios no responde mal. Cuando usted ora mal, Dios no le responde de esa manera. Cuando nosotros oramos mal,
Él, hermanos, responde nuestras oraciones que han sido presentadas con debilidad de nuestra parte, pero presentadas con fortaleza por parte del Espíritu. Él no responde de acuerdo a nuestras peticiones, porque si fuera así, hermanos, ¿cuántas veces en momentos de desesperación hemos pedido cosas de las cuales después nos arrepentimos? Estoy seguro que todos hemos pasado por eso. Señor, si yo no seré capaz de hacer esto, Señor, haz esto. Ay, si el Señor respondiera a todas nuestras oraciones, estaríamos en graves problemas. Pero gracias damos al Señor, que su glorioso Espíritu que mora en la vida de cada creyente nos asiste para que nuestras oraciones mal elaboradas, nuestras oraciones débiles y torpes, incompletas, sean presentadas como en realidad nos conviene, hermanos. Aun cuando no entendamos, hermanos, cómo responderá Dios, debemos estar seguros que su respuesta es lo mejor para nosotros. Cuando usted y yo oremos, hermanos, no oremos de la forma como cuando pedimos un consejo. Pasa mucho que cuando alguien pide un consejo, ya va con una decisión tomada y solamente va en búsqueda de alguien que le afirme la decisión que ya tomó. No digo que todos quienes piden consejo lo hacen de esa manera, pero regularmente ocurre. Voy a pedir un consejo, pero en realidad ya tomé la decisión. Y lo que estoy esperando es que alguien me afirme. Y cuando no me afirman lo que yo quiero escuchar, le pido consejo a otra persona. Y cuando no consigo lo que quiero escuchar, voy a otra persona. El problema no es la ausencia de consejo. El problema es que no he oído lo que yo quiero oír. Ahora, cuando nosotros vamos a orar, hermanos, no nos atrevamos a ir de la misma manera. Cuando vamos a orar, vamos con un corazón que entiende que en realidad lo que necesitamos es la voluntad de Dios en nuestra vida. Aunque eso signifique enfrentar momentos de aflicción, aunque eso signifique enfrentar problemas en nuestra vida, porque la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta, y no depende de nuestra comprensión. Usted no necesita comprender las cosas para saber que Dios está al control de todo, hermanos. No necesita saber todas las cosas. Y el mejor ejemplo de todo eso es la vida de Job. Aunque he conversado con los hermanos, qué fácil es hablar de Job y qué difícil sería depender como Job dependió de Dios. Pero hermanos amados, hubo una conversación celestial. Satanás le planteó a Dios que había rodeado toda la tierra y Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? La pregunta es, ¿algún día Job se enteró de esa conversación? ¿Alguna vez él supo que Dios conversó con Satanás y que Satanás quiso tentarle y que Dios se lo permitió? Él nunca lo supo. Hermanos, habrán cosas que usted y yo nunca sabremos, pero si algo sabemos es que Dios es fiel. Si algo sabemos es que Dios es bueno. Si algo nosotros podemos saber ahora en la historia, porque lo tenemos escrito en la palabra de Dios, es que Satanás no entendía cómo un hombre tan frágil, como un vaso de barro, no pudo ser quebrado por todas las cosas que él trajo. Pero lo que Satanás aún no comprendía, que la fuerza de Job no se radicaba en lo que él era capaz de hacer. La fuerza de Job radicaba en el Dios que lo sostenía, en el Dios que lo guardaba. Hermanos míos, y en nosotros no es distinto. Las capacidades no son las que nos sostienen. Hermanos, si usted sigue caminando hasta el día de hoy a pesar de todo lo que ha enfrentado, no es porque usted ha sido fuerte más que otros hermanos. No es porque usted ha podido hacerlo, hermanos, y otros no. Es porque la gracia de Dios lo ha sostenido. Y el medio que Dios usa para sostenernos es la oración. En la oración es donde usted expresa su dependencia de Dios. Señor, no puedo. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿a dónde voy? Señor, ¿qué necesito en realidad? Es a través de la oración. Por más que usted y yo digamos que dependemos de Dios, si no oramos, hermanos amados, no estamos dependiendo de Dios. Por más que usted diga que es débil, si usted no ora, usted no es débil, usted es fuerte. Porque puede hacerlo sin Dios. Por eso, una vez más, no necesitamos comprender qué es lo que en realidad Dios va a hacer. Lo que necesitamos entender es que lo que Dios haga será lo mejor para nuestras vidas. Aunque no lo entendamos del todo, hermanos,
aunque no sepamos lo que Dios está haciendo y nunca sepamos en realidad lo que Dios estaba haciendo, no importa. No somos llamados a comprender absolutamente todo, somos llamados a depender y confiar en la buena voluntad de Dios. Por eso, hermanos, versículo 28, la lógica que utiliza el apóstol Pablo es que el Espíritu intercede por nosotros, dentro de nosotros, conforme a la voluntad de Dios, lo que veíamos en el versículo 27, y que el Padre responde siempre conforme a su plan eterno. Siempre Dios responderá conforme a su plan eterno. Por eso, hermanos míos, todo lo que ocurre en la vida del creyente, incluso el sufrimiento, eso que nadie quiere que llegue a su vida, nadie quiere sufrimiento, pero todo lo que ocurre en la vida del creyente, incluso el sufrimiento, Dios lo obra para nuestro bien. Dios lo obra para nuestro bien, porque esto, hermanos míos, nos muestra que la oración no es algo aislado. La oración no es algo sin sentido, hermanos míos. La oración es parte del propósito eterno de Dios. Si vemos la oración como algo puntual, de cuando simplemente estamos en apuros, hermanos, que es algo muy común. Es algo que quizás, hermanos, no debería pasar en la vida del creyente. Es algo que pasa cuando antes teníamos una noción de la religión. Intentábamos hacer algunas cosas, y esto lo cuento por mi parte, no sé si usted, pero antes de conocer a Cristo verdaderamente por la obra de su Espíritu, cuando me veía en apuro, Señor, ayúdame. Señor, guárdame. Señor, no estudié, pero ayúdame. Señor, me porté mal, pero por favor que las consecuencias no sean tan graves. Acudiendo al Señor como simplemente un salvavidas, hermanos, de un momento oportuno. Si eso está ocurriendo en la vida de alguien que profesa ser creyente, lamentablemente, hermanos, se está dejando en evidencia que su vida espiritual está en una decadencia profunda. Porque el creyente no acude a Dios como un salvavidas. El creyente acude a Dios como su todo. Dios es su todo. Él no hace nada sin Dios. Por eso el apóstol Pablo llama a orar sin cesar, hermanos. Eso no significa 24/7. Significa que nuestra vida se transforma en una vida de oración. Usted va caminando y va conversando con Dios. Usted necesita algo de último minuto. Señor, no quiero hablar antes que tú me guíes. En todas las circunstancias el creyente ora. Es llamado a orar. Porque si nosotros no oramos, hermanos, el carácter de Cristo no se está formando en nosotros. Si hay alguien que oró, fue Cristo. Es que no tengo tiempo. ¿Acaso nuestro Señor le sobraba el tiempo, hermanos? Hermanos, ¿a nuestro Señor le sobraba el tiempo? Cuando estaba exhausto de caminar kilómetros tras kilómetros. Cuando estaba exhausto porque la multitud lo apretaba y lo buscaba todo el tiempo. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que Él se apartaba entre la multitud. ¿Para qué? Para tener un tiempo de oración con su Padre. El mismo Hijo de Dios, Emmanuel, que es Dios con nosotros, todo lo que hizo, lo hizo en dependencia de su Padre, en oración. ¿Y sabe quién lo asistía? Era el Espíritu Santo. El mismo que mora en nosotros y el mismo que quiere asistir nuestras oraciones, pero no asistirá oraciones que no son hechas. Sin oraciones no habrá asistencia del Espíritu. Sin entender realmente cuánto necesitamos de Él, cuánto necesitamos de su obra, el Espíritu Santo no podrá asistir lo que nosotros no estamos pidiendo al Señor, aunque con debilidad, con torpeza, incompleta, pero el Espíritu asistirá cuando alguien se dispone a orar. Con debilidad, pero ora. Con flaqueza, pero ora. Por eso, hermanos, concluyendo ya con este sermón, estos versículos 26 y 27 nos enseñan que la vida de oración del creyente está sostenida por el Espíritu Santo. Su vida de oración no es una vida aislada de la obra del Espíritu Santo. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él intercede por nosotros con gemidos profundos, hermanos. El Padre comprende perfectamente la intención del Espíritu y todo ocurre conforme a la voluntad de Dios. Esto, amados hermanos, significa que nunca, pero nunca
oramos solos. Nunca oramos solos. Aún en nuestra debilidad, aún cuando no sabemos qué decir, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Nunca, hermanos, nuestra debilidad tiene que ser un obstáculo para no orar. Es el escenario, hermanos, donde el Espíritu Santo obra. Así como la predicación es el escenario donde el Espíritu Santo obra salvación, es en la oración donde el Espíritu Santo obra su asistencia y obra su intercesión en medio de nosotros. Por eso nuevamente, hermanos, hago el llamado a orar con confianza. No porque oramos bien, sino porque el Espíritu intercede por nosotros. No por su capacidad de presentar oraciones, hermanos. Y aquí, hermanos, aquí también nosotros vemos la obra del Dios Trino. ¿Cómo podemos ver la obra del Dios Trino en la oración o en todo este escenario? El Espíritu gime en nosotros. El Espíritu intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros. Y es el Padre, hermanos, el que escucha y el que responde conforme a su voluntad. Por eso, amado hermano, esto es lo último que voy a mencionar en este sermón. Hermano amado, ora. Hermano, ora. Ora en todo tiempo. Ora sin cesar, como dijo el apóstol. Ora cuando tengas ganas y cuando no las tengas. Ora cuando tengas fuerzas y cuando no las tengas. Ora cuando tengas las palabras correctas o cuando no sepas qué decir. Ora, porque el creyente nunca está solo cuando está orando. Hermanos míos, esta obra del Espíritu Santo no termina aquí. El Espíritu Santo sigue obrando, hermanos, porque Él es el que sostiene nuestra vida de oración y al mismo tiempo es el que asegura que realmente somos hijos de Dios y asegura su propósito en nosotros que se cumplirá de manera plena. Por eso, hermanos míos, la mirada hoy está centrada en la ayuda gloriosa del Espíritu Santo, ayudándonos en nuestra debilidad cuando oramos y presentando nuestras oraciones imperfectas, perfectas delante de Dios. Y en el próximo sermón, hermanos, veremos cómo el mismo Espíritu que ilumina nuestro corazón, que aplica la palabra, que nos asiste en nuestras oraciones, es el mismo Espíritu que garantiza la obra de Dios en nuestra vida mediante el testimonio interno a nuestro espíritu, asegurando de que somos hijos de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre bueno, oh Señor, te damos gracias. Gracias, Dios mío, por estar hoy ante tu palabra. Gracias por ser alumbrado, Señor, por ellas, al punto de poder conocer, Señor, la gloriosa obra de tu Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Oh Señor, cuánto necesitamos, Señor, indagar, el poder, Señor, sumergirnos en esta verdad cada día más, Señor, cada día más, para que nuestra vida de oración sea afectada profundamente. Reconocemos ante ti, Señor, nuestra negligencia. Conocemos ante ti la ignorancia, Señor, con la que hemos vivido. Ante, Dios mío, la gloriosa obra de tu Espíritu dentro de nosotros, intercediendo, Dios mío, y llevando nuestras oraciones conforme a tu voluntad. Si algo te pedimos, oh Dios, en este día, es que nos ayudes y que nos levantes, Señor, y que nos despiertes del letargo que hemos podido venir viviendo durante todo este tiempo. Y que enciendas nuestro corazón y que podamos volcarnos, Señor, en oración delante de ti, sabiendo, Señor, que no dependemos de nuestra capacidad, que no dependemos, Señor, de formular oraciones perfectas, sino que, Dios mío, podemos confiar y descansar en la asistencia continua, en la ayuda continua del glorioso Espíritu Santo que mora en nosotros y que presenta nuestras imperfectas oraciones perfectas delante de ti. Oh Señor, ayúdanos. Oh Señor, avívanos y despiértanos en este tiempo, Señor, que nos lleva a vivir apresuradamente, que nos lleva a vivir afanadamente muchos quehaceres, pero lamentablemente hemos descuidado algo que no deberíamos descuidar, nuestro tiempo de comunión contigo en oración. Ayúdanos, Señor, a pedir, porque no recibimos, porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal. Por eso ayúdanos a cambiar nuestras oraciones y a pedir que se haga tu voluntad y no la nuestra, en nuestra oración delante de ti, en el nombre de Cristo. Amén y amén.